Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. El dolor acumulado durante la noche hizo que la mujer dormida comenzara a despertar lentamente. Sus pestañas aletearon suavemente al rozarse entre sí. La primera sensación que le invadió fue dolor. Paquine sintió ganas de llamar de inmediato a una clínica de masajes de cuello y hombros. Le dolía la cabeza, simplemente había dormido en un lugar equivocado. Era un sofá muy barato. Paquine se incorporó mientras se frotaba la nuca con una mano. De repente vio a Par de pie en un rincón de la habitación, observándola. Un instante después se acercó con una pastilla y un vaso de agua. ¿Qué es esto? ¿Acaso quieres hacerme algo? No necesito hacerte nada. Par respondió con calma. La otra mujer ya se había emborrachado sola. No había tenido que hacer absolutamente nada. Paquine estaba completamente borracha y no recordaba nada. La bella mujer negó levemente con la cabeza antes de marcharse, probablemente hacia la cocina. Poco después regresó con un tazón de arroz con leche caliente y lo colocó frente a ella. Hasta ese momento Paquiné permaneció en silencio, mirando fijamente a Par. Llevaba pantalones cortos y una blusa de tirantes finos y sedoso. No llevaba maquillaje, pero aún así era muy hermosa. Su piel era impecable, digna de alguien conocida como la reina de estafar a los demás, usando solo su belleza y apariencia. La mujer que acababa de recuperar la sobriedad comenzó a atar cabos lentamente. Su último recuerdo fue entrar al club y comprar a Par para toda la noche, a un precio fijo, con la intención de desahogar toda su ira, regañándola, pero no recordar si la había regañado lo suficiente o no. Al despertar se encontró durmiendo allí, con un dolor de espalda. ¿Esta es tu habitación? Sí, estabas muy ebria y no sabía dónde llevarte, así que te traje aquí. Lamento haber actuado así por mi cuenta. Paquine no respondió, era algo diferente de lo que Par esperaba. Vio a la otra mujer mirar a su alrededor en silencio por un momento, observando su entorno. Por favor, come y tómate la medicina primero. Si quieres ducharte, te prepararé todo. En cuanto a la ropa, todavía tengo la que me compraste antes. Tras decir eso, entró a la habitación para buscar la ropa. Nunca se había puesto esos conjuntos y supuso que Paquine podría usarlos, ya que tenía una complexión similar. Sin embargo, esa buena voluntad le pareció tan inútil como el polvo. No acepto cosas que alguien más haya usado y devuelto, especialmente de alguien como tú. No pronunció la palabra, pero sus ojos lo revelaron claramente. Algo sucio. El asco en su mirada era evidente. Par lo percibió incluso sin oírlo en voz alta. No hacía falta que la otra mujer malgastara su aliento diciéndolo. Nunca me he puesto esta ropa, pero tú decides. Cuando termines haré que alguien te lleve de vuelta al club. Tu auto sigue aparcado allí. Y Paquine aún tenía que hacerse cargo del pago de todos los daños de la noche anterior. Al menos eso era lo que pensaba Par. 11 a.m. Normalmente el club estaba cerrado y no permitía la entrada a esas horas, pero Paquine pudo entrar gracias a su estatus de invitada VIP. O quizás simplemente había venido a pagar los daños de la noche anterior. ¿Tanto dinero? La pregunta surgió en su mente mientras sus hermosos ojos se abrían de par en par al ver la gran cantidad escrita en el papel. Paquine miró alternativamente la factura y al joven que le dedicó una sonrisa incómoda. Quería preguntar cuáles eran los cargos, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Y no era solo agua en su garganta. 1 millón era sin duda la tarifa de Par, pero ¿para qué eran los 400.000 adicionales? No le entendía en absoluto. Al final solo pudo negar con la cabeza y pagar la cantidad completa. No es que no pudiera permitírselo, pero aún así le dolía. Le dolía el corazón por el dinero malgastado. Todo esto por un enfado que duró solo una noche. No, en realidad, por culpa de esa mujer. Había oído decir a la gente, gastas cientos de miles y ni siquiera consigues tocar un brazo. Pero esta vez gastó más de 1 millón y ni siquiera tocó a la mujer. Si lo hubiera sabido, al menos le habría dado una bofetada a esa cara hermosa.
Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.